estoy en Norte Renovables, me presento, mi nombre es David Fernández, trabajo en la fundación misma, somos un centro tecnológico de materiales, tenemos dos sedes, una aquí en Avilés, ahí en Pepa, y otra en Llanera. Y la idea que tenemos para hoy, el menú consiste en dos platos. Tenemos una presentación en donde vamos a dar a conocer un poco las líneas de actividad y todos los desarrollos en los que de una u otra manera están reflejadas las energías renovables, para pasar en el segundo plato a un ejemplo más concreto, a la ventana fotoeléctrica con mi compañero Amador Menéndez, ¿vale? Entonces, bueno, intentaré no ser muy denso, ¿vale? Es verdad que mi parte igual no es tan luminiscente como la segunda, pero bueno, espero que os resulte de interés, ¿vale? Nada, ya he introducido un poco a la fundación y entonces entramos un poco en materia, ¿vale? El marco de referencia sobre el cual estamos hablando es un marco, el SETPlan, el plan de tecnologías estratégicas en energía de la Comisión Europea, en el cual se marca una hoja de ruta para toda Europa, en donde se mencionan todos los objetivos, y entre ellos Europa ha marcado un objetivo muy claro en lo que compete a energías renovables. Quiere ser líder a nivel global en tecnologías de energías renovables, ¿vale? En base a eso, teniendo ese marco de referencia, ha marcado un objetivo claro que se llama energía segura, limpia y eficiente. Bien, ¿qué hemos visto? Que para nosotros es una oportunidad interesante para estudios, ¿vale? En donde IRMA puede jugar un rol interesante para apoyar a las empresas a ser más competitivas en este sector. Al final somos un centro tecnológico de materiales y apoyamos a las empresas en numerosísimos sectores. Hoy estamos hablando aquí del caso de las energías renovables, y allí me gustaría también destacar nuestro papel activo en una asociación europea que se llama EMINI, en donde también trabajamos con actores en primera línea a nivel de Europa en colaboración, y estamos al día de las investigaciones, somos parte de ellas en algunos de los casos en este tipo de energías, ¿vale? Destacando quizás la fotovoltaica y también la eólica. Por tanto, ¿cuál es el rol? El apoyo que jugamos para con las industrias y con los socios de la región. Bueno, básicamente intentamos promover actividades en el campo de la I+D con nuestras empresas o con las empresas de Asturias, aplicando la tecnología a los materiales, que es nuestro campo de conocimiento. ¿Hacia dónde? Hacia hacernos más competitivos. Poder ofrecer productos con un valor añadido o reduciendo los costes en la fabricación. ¿Cómo? Pues a través de proyectos I+D en distintas convocatorias. Luego os enseñará un proyecto concreto, desarrollando nuevos materiales o apoyando a las empresas mediante una serie de servicios tecnológicos, de ensayos acreditados, que también podemos verlo. Entrando un poco en materia, decir que no somos una empresa, somos un organismo que está al servicio de las empresas, ¿vale? Tanto en el desarrollo de materiales como en mejora de productos y procesos, ¿vale? Enfocado a que la empresa y la producción industrial pueda tener un impacto sobre el mercado. Puedo presentaros muy lejos hoy y la pantalla es bastante pequeñita, ¿vale? Pero bueno, aún así os voy a decir un poco a grandes rasgos las áreas en las que nos movemos, las áreas en las que trabajamos. Una es la línea de aceros y aleaciones metálicas, aleaciones que pueden ser de aluminio, de base magnesio, titanio. Tenemos otra línea de refractarios, de materias primas, de valorización de residuos, otra pata de plásticos y composites, una línea de materiales activos en donde tendremos luego la posibilidad de ver un ejemplo claro con la ventana fotoeléctrica, un departamento de superficies en donde trabajamos tanto en el desarrollo, la síntesis y la aplicación de recubrimientos que pueden ser depositados tanto en vía húmeda por spray y otros medios como en vacío,
y con una línea importante también dentro del departamento de superficies de corrosión, ¿vale? Para intentar mejorar las propiedades de los materiales. Otra pata más de ingeniería, donde trabajamos en el campo de la simulación por el método de los eventos finitos, donde también apoyamos a las empresas en distintos tipos de cálculos. Y una última pata, lo que comentaba anteriormente, de apoyo a las empresas directamente mediante la realización de una serie de ensayos que pueden ser tipo mecánico, análisis químico o de verificación, calibración, de metrología en general. Bien, voy a dar una pincelada de cada una de estas áreas y de cada área voy a dar algún ejemplo concreto de los proyectos que estamos llevando a cabo, ¿vale? En el campo de las energías. Como decía antes, la primera área es el área de aceros y aleaciones metálicas. Es un área en donde tenemos concentradas tres unidades y muchos recursos también, en el cual desarrollamos actividades tanto en el campo de nuevas aleaciones, en el desarrollo de incluso coladas experimentales. Tenemos una pequeña acería, podemos desarrollar aceros hasta coladas experimentales hasta 150 kilos de lingotes para luego tratarlos, etcétera, y trabajar en el desarrollo de estos materiales. También de aleaciones de aluminio, por ejemplo, para el desarrollo de baterías, para el almacenamiento de energía. Tenemos también una línea de mecánica estructural con un equipamiento bastante singular para poder buscarle las cosquillas, hacer ensayos a escala real, a escala de pieza, de componente, y evaluar también la fatiga de estos materiales para poder ver su vida de servicio. Y una última pata de soldadura, en donde apoyamos a las empresas en un proceso crítico de fabricación, un proceso bastante habitual, y en el cual también acompañamos a las empresas en tomar la decisión, por ejemplo, en algunos casos de la mejor secuencia o de automatizar la producción. Ejemplos. Bueno, pues tenemos un ejemplo en el cual hemos trabajado de la mano del grupo de Alonso, empresa de referencia en el campo de las energías eólicas actualmente. El proyecto llamado Aperture, que finalizó recientemente, pues se trató principalmente en buscar una solución en fabricación que les haga ser más competitivos en un mercado global en el que están muy bien posicionados, para reducir costes y tiempos a la hora de fabricar la torre, y más concretamente el door frame, ¿vale? la puerta dentro de esa estructura, ¿vale? Este proyecto implicó, bueno, pues la automatización de estos procesos a través de esos dos robots de soldadura, en donde podíamos hacer pruebas a escala semi-industrial. Otros casos relacionados también con el mundo de aceros y aleaciones metálicas, en este caso dando apoyo a las empresas que fabrican estas estructuras para el mundo de las energías eólicas y energías marinas en general, es relacionado con el campo de la mecánica de la fractura, definiendo la mecánica de la fractura como la ciencia que analiza el comportamiento de los sólidos agrietados sometidos a solidificaciones externas. Es decir, lo que buscamos es conocer el comportamiento de estos materiales una vez que ya tienen un daño, ¿vale? Hay que seguir una serie de normas, normalmente son muy restrictivas, en este caso pues el Provelitas, el DLV y otra serie de entidades respecto a que un material cumpla para ser fiable durante su vida en servicio, ¿vale? Normalmente estimada en unos 25 años. Estos ensayos, que tienen su complejidad, pues se realizan en el IRMA y se realizan además bajo una acreditación ENAC. Y es el apoyo también explícito a empresas de la región para validar este material previo a la fabricación de dichas estructuras. Hablaba de que el material podría tener grietas y buscar el comportamiento de esas grietas. Al final lo que hacemos son ensayos acelerados que validen ese material. Otro ejemplo, también para buscar la actitud del servicio, implica la colaboración entre tres áreas de misma, ¿no? Una, la que acabo de comentar, buscando ese comportamiento, vamos a decir, dentro de la mecánica estructural.
una pata de simulación que también va a validar o a analizar esa problemática o esa estructura, y una pata de corrosión, también nuevamente viendo la velocidad de corrosión y el comportamiento que va a tener esa estructura durante su vida de servicio, de cara obviamente a permitir obtener unos valores fiables para fabricar con determinado tipo de material. Otro ejemplo que también mencioné antes de pasada es un proyecto, el proyecto Aliena, en donde, bueno, pues conjuntamente con empresas como Alestur y con una empresa española que se llama Albufera, y en el marco de un proyecto de una convocatoria nacional de retos, pues estamos actualmente trabajando pues, en el desarrollo y mejora de tecnologías para las baterías de aluminio aire, ¿vale? En donde pues, trabajamos en el desarrollo de estos materiales y en la búsqueda de una solución desde el punto de vista del almacenamiento energético, ¿vale? Son tecnologías de interés industrial y completamente aplicables en este caso para el mundo de la fotovoltaica. Saltamos de unidad, nos saltamos de departamento y nos metemos en el mundo de refractarios, de cerámica y de materias primas, en donde obviamente damos apoyo a las empresas para otros tantos sectores, donde la ignición está presente y donde los hornos juegan un papel fundamental. Aquí sencillamente lo que quería era destacar un proyecto, el proyecto Recovery, en el cual también una convocatoria nacional contamos con participación de todos actores asturianos, Ingemas, dentro del grupo TSK, Cogersa, Neoorgae, la PYME de aquí de Asturias, la Universidad de Oviedo y el Instituto del Carbón, del CSIC. Este proyecto, entre otras cosas, lo que evaluó era la viabilidad de recuperar el CO2 para la producción de microalgas que supongan el desarrollo de biocombustibles a modo de alternativa de los combustibles fósiles. El proyecto se finalizó el año pasado. Siguiendo un poco muy de rapidillo con otros departamentos y con otros ejemplos de proyectos, pasamos al departamento de materiales activos, entendiendo por materiales activos todo material que varía su propiedad debido a un estímulo de luz, en el caso de los fotoactivos, o un estímulo eléctrico en el caso de los electroactivos. En el caso de los materiales fotoactivos trabajamos en tecnologías de conversión espectral y no voy a decir mucho más porque luego el siguiente ponente va a poner un ejemplo muy interesante sobre esta línea. En el campo de los electroactivos tenemos experiencia en el desarrollo de fotovoltaica de capa fina y en general en proyectos de integración de tecnologías en algunos casos maduras, como es el caso del proyecto ETFE, en el cual podéis ver un demostrador que tenemos en nuestro stand abajo y en el que hemos desarrollado en el marco de un proyecto europeo en el cual éramos coordinadores y que terminó en 2017, un módulo vamos a decir energéticamente independiente en el que podemos contar con fotovoltaica, con LEDs y una parte de electrónica de control, más allá del propio material de construcción que es el ETFE, ¿vale? Para los que seáis medio futboleros, el Allianz Arena, el estadio del Bayern de Múnich, cuenta con este material. Lo que buscamos al final es poder desarrollar en edificaciones singulares pues, la posibilidad de disponer de estos módulos que pueden ser interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, de la publicidad. Captó el interés de alguna empresa relevante en el caso de España como Acciona también para el mundo de la construcción, ¿no? Integración arquitectónica de fotovoltaica. En ese sentido, también hablaremos luego de la ventana fotoeléctrica. Esta foto es de este juguetito que, como dije antes, mi compañero Amador hablará ahora en un momentín sobre ello. Otra área, ya estoy casi acabando, es el de superficies en donde nos movemos en dos líneas. Una parte es la línea de corrosión, la parte de integridad superficial y corrosión, en donde definimos cuál es el comportamiento de estos materiales de cara a, por ejemplo, centrales termosolares. En las centrales termosolares contamos
con la presencia de sales como fluido portante a unas temperaturas muy altas y con unas oscilaciones de temperatura también relevantes, ¿no? Entre los 200 o 500 grados. El material que está en los tanques no es acero inoxidable, y de cara a construir esos aceros inoxidables necesitamos predecir primero cuál va a ser el material más apropiado para esas condiciones agresivas, en este caso de potencial corrosión. Bueno, pues hemos también desarrollado un proyecto en ese ámbito con otra empresa asturiana, y que gracias a los resultados de ese proyecto se ha podido elegir un material vamos a decir, el más económico posible pero que cumpla a su vez con los requisitos técnicos para la fabricación de esta central termosolar. También destacar pues la línea de recubrimientos, en donde podemos, como decía antes, bien por vía húmeda, por un extrayado, etcétera, como por métodos de vacío, por PVDs o evaporadores térmicos, etcétera, depositar esos recubrimientos que pueden mejorar las propiedades de superficies, como pueda ser una placa solar, trabajar en el campo de dispositivos anti-hielo, anti-icing, anti-rayado, que puedan mejorar también las condiciones de cara a un menor mantenimiento, ¿no? Que se adhiera con menos facilidad, por ejemplo, esa arena que en el desierto pueda ser muy molesta para campos solares, etc. Aquí el proyecto que quería también destacar era el proyecto SteelPV, un proyecto también que lideramos a nivel europeo, en el cual desarrollamos una tecnología para poder aplicar celdas fotovoltaicas sobre aceros de bajo coste, ¿vale? El acero, vamos a decir, desde el punto de vista ya microscópico, tiene una superficie muy rugosa y necesitábamos, digamos, construir unos sándwiches, para lo cual desarrollamos un sol gel que hizo viable, a una escala, vamos a decir, todavía preindustrial, el poder depositar estas celdas fotovoltaicas, ¿vale? Y bueno, pues un par de áreas más que me quedan. Una es la de plásticos y composites, en donde damos apoyo a las empresas, tanto para la caracterización de los mismos, su reutilización en un concepto de economía circular, como también la mejora a través del desarrollo de nuevos materiales, más que el desarrollo de nuevos materiales, la mejora de estos procesos de fabricación, como puede ser la extrusión, la inclusión de nuevos aditivos, de cara a su incorporación en los productos de cada una de las empresas. Y la última área de I+D es la parte de ingeniería y simulación que os comentaba antes, ¿vale? Una parte también crítica a la hora de la toma de decisiones previa a la fabricación. Un ejemplo claro, bueno, deciros que, como decía antes, ¿no? Realizamos cálculos térmicos, estructurales, acoplados, incluso también fluidodinámicos, y en el marco también de otro proyecto en colaboración con una pyme asturiana y otros socios a nivel europeo, desarrollamos una herramienta que corre bajo ANSYS, bajo un programa, para poder predecir la deformación de estructuras soldadas. Un cálculo simplificado, más rápido, y que de una u otra manera va a mejorar la fabricación, bien cambiando la secuencia o las condiciones del mar. Son ejemplos de proyectos prácticos que han tenido un impacto real en empresas, ¿vale? Deciros también que, a modo, vamos a decir, casi reactivos, somos un centro que también apoya a las empresas a la hora de caracterizar el material o el producto, ¿no? Bien sea a través de ensayos mecánicos pertenecientes a la parte de integridad estructural, de tracción, de ensayos un tanto más singulares en algunos casos, análisis químico, y luego la parte de identificación y calibración por metrología, ¿vale? Como centro tecnológico, no solamente podemos jugar una labor reactiva, sino también proactiva, ¿no? De volcar ese conocimiento que tenemos estando presentes en distintas plataformas a nivel europeo, como la que mencionaba antes de EMIRI, o a nivel nacional, en donde también, bueno, pues podríamos destacar Fotoplat, o a nivel regional, en donde también coordinamos o hacemos la secretaría de dos de las asociaciones o de clústeres, como es el de refractarios y el del polo del acero.
A modo de finalización, un poco para que acabéis de ubicar, pues eso, decía, somos dos centros que estamos en Avilés y en Llanera, somos algo más de 100 personas, muy variado en cuanto a titulación, porcentaje más o menos equilibrado también en cuanto a hombres y mujeres. Y los centros, el de Llanera está en el Parque Tecnológico y en el de Avilés, decir también que se están organizando visitas guiadas en el marco de un proyecto que tenemos en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y la Confidora, en el que creo que el perfil en redes sociales es Avilés Confidencia, creo, para poder tener también constancia de lo que realizamos. Es decir, hay de aquí a marzo visitas guiadas al centro del acero, a uno de los edificios de ISMA, una vez al mes, ¿vale? Si queréis ver, vamos a ver las fechas, pues lo he dicho, en Twitter por lo menos, Avilés Confidencia. Y nada más, decir eso, las acreditaciones son especialmente de referencia para estos ensayos mecánicos que comentaba al principio, y esto es lo que os quería contar un poco como apoyo de ISMA a las empresas en el sector de la simetría. Así que bueno, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o si queréis que primero hable a modo de un caso práctico. Bueno, para que haya quedado claro. No. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Daniel. Gracias al Ayuntamiento por la amable invitación, a la Cámara de Comercio, y enhorabuena por promover este tipo de interesantes iniciativas. Bueno, Daniel ya presentó un poco nuestro centro, el Instituto Tecnológico de Materiales, y yo voy a hablar de un caso concreto. Voy a hacerlo en un tono divulgativo, como me han pedido, pues no solo es una feria esta de solar fotovoltaica, sino de renovables en general. Luego tenemos tiempo para el que quiera profundizar en detalles más técnicos. Como bien decía Daniel, yo soy investigador en el Departamento de Materiales Fotoactivos, esos materiales que reaccionan a la luz. Si tuviéramos que resumirlo en una palabra, podríamos decir que investigo en nanofotónica. Suena raro, pero eso es el diseño de materiales y dispositivos para la captura, guía y manipulación de la luz. Por ejemplo, diseño de materiales y dispositivos para capturar de forma eficiente la radiación solar. Esta es la celda solar fotovoltaica, inventada ya en el año 54 en los laboratorios Bell. En aquel entonces tuvo un gran despliegue mediático. Medios como el New York Times llenaban páginas y páginas. Decían, en los laboratorios Bell se acaba de descubrir, de inventar un dispositivo, la celda solar, que convierte los rayos de sol en electricidad. Y decían, el petróleo tiene los días contados. Como sabéis, más de medio siglo después, el petróleo sigue mandando y la energía solar solo representa en la actualidad el 1% del consumo energético mundial. Bueno, ¿cuáles son los problemas por los que nos ha impuesto, o algunos de ellos? Bueno, pues esta es una celda solar, igual que la de los laboratorios Bell, está basada en silicio fundamentalmente, y se encuentra con varios problemas. Uno es el de la eficiencia. Está entre el 15% o el 7%. 15% silicio cristalino, átomos ordenados, 7% silicio amorfo, átomos colocados aleatoriamente. ¿Por qué es tan poco eficiente? Para los que no sois de la fotovoltaica. Bueno, si interpretamos el sol como la suma de los 7 colores del arco iris, más el infrarrojo y el ultravioleta, invisibles a nuestros ojos, pero también presentes, estas celdas solo atrapan de forma eficiente uno de esos colores, entre el rojo y el infrarrojo cercano. Estamos desperdiciando el resto de colores del Sol, el resto de componentes del espectro electromagnético. Por eso es tan poco eficiente. Y además son caras. Podréis decir, yo tengo silicio en mis ordenadores, pero aquí tengo microchips de silicio, pequeñas cantidades de silicio. Si quiero atrapar mucha radiación solar, necesito mucha superficie. Igual que la boca del tiburón o de la ballena, comen más que la sardina. Cuanto más superficie de silicio tengo, más rayos de sol atrapo, pero también más caro es el dispositivo resultante.
Luego tengo un dispositivo caro y poco eficiente. Es normal que no haya triunfado. Bueno, factores políticos aparte, ¿no? Pero para que algo llegue al mercado tiene que ser bueno, bonito y barato. ¿Cómo solucionar esos problemas? Empezamos con el problema del coste. ¿Cómo reducir costes? Si en vez de tener una gran celda solar, una gran celda fotovoltaica expuesta al sol, pudiese concentrar los rayos de sol en una diminuta región, disminuiría el tamaño de la celda y así abarataría costes. Eso es un concentrador solar, como los que podemos ver. Estos son concentradores solares basados en lentes o espejos. Los rayos de sol llegan a diferentes regiones, de diferentes ángulos, y se concentran aquí, donde una celda solar lo convierte en electricidad, o si es termosolar, bueno, pues es otro procedimiento. Bueno, en todo caso esto tiene un pequeño problema, y es que es costoso. Para que esto funcione, tiene que estar en todo momento orientado respecto al sol, como haría un girasol. Si no, los rayos de sol llegarían y no se focalizarían aquí, en el foco de la parábola. Esto requiere un motor hidráulico, un sistema de giro, lo cual encarece. Además, trabaja solo en condiciones de días soleados, radiación directa. Cuando tengo nubes, esas nubes actúan de centro de scattering, la radiación llega desde diferentes ángulos y es imposible focalizarlo. O sea que esto requiere unas condiciones climatológicas demasiado ideales, ¿no? Para solucionar parte de estos problemas, en el Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias trabajamos en una tecnología conocida como concentrador solar luminiscente. Llevamos trabajando aquí 4 años con estos proyectos financiados por el Gobierno del Principado de Asturias a través del programa Asturias. Bueno, ¿qué es un concentrador solar luminiscente? Luminiscente es un material que absorbe y reemite luz. Entonces, si sobre un vidrio deposito unas pinturas luminiscentes de una forma especial, esas pinturas son capaces de atrapar la luz del sol y reenviarla a los extremos, donde celdas solares lo convertirán en electricidad. Estoy concentrando la luz. Fijaros, aquí tengo un vidrio, podría ser también un plástico, con pinturas luminiscentes. Estas pinturas atrapan la luz del sol y la reenvían a los extremos. No sé si podéis ver cómo los extremos brillan más. Luego yo podría tener una superficie de vidrio, que es barata, recubierta con pinturas luminiscentes, que son baratas, y envía la luz a los bordes. Las celdas solares únicamente tienen que estar en los bordes. Reduzco tamaño, abarato costes. Y ahí tenéis un pequeño prototipo. Yo tendría mi ventana con pinturas luminiscentes, puede ser de color verde, de color naranja o incluso incolora, que atrapan la luz y la reenvían a los extremos. Las celdas solares quedarían ocultas en los bordes de la ventana, en el marco. Ahí tenéis este pequeño dispositivo, esta ventana fotoeléctrica que atrapa la luz del sol, la reenvía a los extremos y genera electricidad. Aquí tenemos el cable por donde sale la electricidad generada y podemos ver cuando la ilumino cómo convierte esta luz del sol en electricidad y hace girar esta luz. ¿De acuerdo? Ventana fotoeléctrica, atrapa la luz solar, la reenvía a los extremos y la convierte en electricidad. El secreto está en esas pinturas. Son esas pinturas las que tienen la propiedad de atrapar eficientemente la radiación solar para posteriormente convertirla en electricidad. Ahí tenéis este ejemplo que os acabo de poner y hay un pequeño vídeo grabado, pero bueno, lo acabáis de ver en directo, ¿no? Bueno, como os decía, podemos generar pinturas y vidrios de diferentes colores y para eso recurrimos a la nanotecnología. Estos materiales que están aquí se llaman puntos cuánticos, que no os asuste la palabra, no es más que una agrupación de átomos o moléculas, pero con la siguiente propiedad: dependiendo del número de átomos y moléculas, dependiendo del diámetro del agregado resultante, soy capaz de absorber o emitir luz de diferentes colores. El mismo material, simplemente cambiando las dimensiones, cambia las propiedades ópticas. Ahí tenéis esos puntos cuánticos en disolución. Y aquí tengo un pequeño ejemplo.
no sé si podéis ver cómo atrapan y emiten luz de diferentes colores. Bueno, entonces, cada uno de ellos atrapa un color del sol. ¿Cuál sería mi ventana más eficiente? ¿Qué color o qué estrategia tengo que usar? Bueno, pues lo más eficiente será combinarlos entre sí todas las pinturas. Y así entre todas son capaces de atrapar todos los rayos de sol, todos los colores. Y aumento así mucho la eficiencia porque aumento el ancho de banda espectral de captura. Y además, cuando mezclo todos los colores, la resultante es incolora. Tendríamos así una ventana que, sin cambiar su apariencia estética, ha quedado convertida en una pequeña central fotoeléctrica, capaz de atrapar la luz del sol para convertirla en electricidad. Ventajas. Estos materiales atrapan tanto la radiación directa como la difusa. Es decir, la luz les puede llegar de diferentes ángulos, no importa. Las moléculas la capturan de diferentes ángulos y la llegan a los extremos. No tengo que hacer un procedimiento costoso de seguimiento. Bueno, además, estos materiales pues pueden ser puntos cuánticos, pueden ser materiales orgánicos. Tenemos materiales muy baratos y muy eficientes. Conseguimos concentrar la luz del sol, reducir el tamaño de las celdas y, sobre todo, consigo una integración arquitectónica. A mí me gusta decir, sin ofender a nadie, que con el silicio, con las celdas convencionales, no tengo una integración, sino una superposición. Si yo pongo sobre el techo una placa solar, estoy superponiendo. Eso no es integración. Bueno, y así, que existen también tejas solares y esto, ¿no? Bueno, pues aquí lo que consigo es que la ventana, pues es un elemento activo en la captura y generación de energía. Y esto es muy importante para los tan ansiados edificios de consumo energético casi nulo. Sabéis que la directiva de la Unión Europea formuló una ley que dice que a partir del 31 de diciembre de 2018, o sea ya, los edificios públicos de nueva construcción deben ser de consumo energético casi nulo. O sea que más o menos generen lo mismo que consuman. Y para el 2020, 31 de diciembre de 2020, los edificios privados de nueva construcción deben ser también edificios de consumo energético casi nulo. Bueno, pues claro, esto puede ser de gran ayuda, sobre todo en zonas urbanas. Si yo tengo una pequeña casa de campo, pues puedo utilizar el techo para poner la fotovoltaica convencional, o los alrededores para instalar más placas solares, o otros elementos de captura y generación de energía. Pero cuando tengo un edificio, un rascacielos, tengo poco sitio alrededor para instalar elementos de captura. Y los techos, pues son muy pequeños para abastecer el edificio. Si aprovecho el vidrio, puedo conseguir que esas fachadas, muchas de ellas ahora de vidrio, sean elementos activos de captura y generación de energía. Por lo tanto, creemos que este concentrador luminiscente puede ser de gran ayuda, especialmente en zonas urbanas y densamente pobladas. Bueno, claro, os preguntaréis, vidrios de colores, vidrios incoloros. Nosotros ahora estamos hablando con arquitectos y con empresas de vidrio, y lo que nos sorprende es que dicen, no, si nos interesa el vidrio de colores. Es decir, algo que pensamos que tendría que ser incoloro. Bueno, pues el incoloro se lleva mucho en casas convencionales, pero en edificios singulares cada vez más se pide vidrio de color, incluso en edificios convencionales. Y muchas veces lo que se hace es simplemente una doble lámina de vidrio y en el medio se le mete pues un plástico como el PVB para dotarla de color. Bueno, pues con esto podemos dotar de color. Pero claro, lo que nos preocupa es, claro, un vidrio de colores en mi casa, aquello va a parecer una discoteca. Una cosa es el color del vidrio y otra es la luz que proyecta al interior, que es lo importante. Es decir, yo aunque tenga aquí este vidrio, que es la ventana de mi casa, no te importa tanto el color del vidrio, sino qué luz tengo yo en el interior. Yo puedo tener, aquí tengo una ventana, es un foco de luz, igual que una lámpara, y aunque tenga un cierto tinte, hacia el interior puede proyectar una luz bastante decente, con bastante calidad. Bueno, y para hablar un poco de esto, voy a presentaros lo que se conoce como CRI, índice de reproducción cromática, y es cómo de bien una fuente lumínica como una bombilla imita al sol. El sol, por definición, tiene 100%, se compara consigo mismo. Pero si yo tengo esta bombilla de aquí, estas bombillas de aquí,
El CRI pues es a lo mejor un 70. Esto es mucho más blanco que el Sol, ¿de acuerdo? De hecho, como científicos cometemos errores. La bombilla incandescente se parece mucho más al Sol que la bombilla LED. Lo que pasa es que la LED es mucho más eficiente energéticamente. Bueno, pues ahí tenéis índices de reproducción cromática. Por encima de 90 reproduce muy bien el color, casi como si estuviese al Sol. El 70 es un término medio bastante aceptable. Muchos LED en el mercado tienen CRI del 70. Y por debajo de 50 o de 60 ya se ve bastante mal. En definitiva, podríamos decir que el 70 es un punto crítico, ¿no? A partir de ahí ya tenemos una luz bastante aceptable. Bueno, con esto quiero deciros también que hay un poco de picaresca. Cuando vais a comprar lámparas, a veces los chinos te dicen un CRI del 95, porque la comparan con otra LED. Pues claro, si hacemos trampa. Hay que comparar con el Sol como patrón, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros si tenemos esta bombilla, esta ventana, pues hemos medido y tenemos valores de CRI superiores a 70. Es decir, que aunque la ventana de mi casa sea de color naranja, yo dentro tengo una luz que es superior en calidad o similar a la que me proporciona un LED. Por eso os quiero decir que estas ventanas se encuentran en aplicación en tono de color y en tono incoloro. La incolora es la mejor, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la mezcla de todos los materiales y es la forma de atrapar más eficientemente todos los rayos de sol. Bueno, claro, hay otra cosa. Si yo tengo aquí esta ventana y la quiero hacer muy eficiente y atrapo toda la luz del sol, dentro no hay nada de luz. Entonces, lo que hacemos aquí es pues, poner, por ejemplo, una absorción del 50%. Es decir, que el 50% de la luz pasa al interior, que el 50% se aproveche en los bordes. Esto se puede modular. Pues en regiones muy soleadas podría decir, bueno, pues la absorción mayor. Pero mejor sería todavía tener una Smart Window, es decir, una ventana que pueda regular el flujo de luz. La Smart Window existe hoy en día. Tenemos esas ventanas, esos vidrios electrocómicos que regulan el paso de luz. En un estado dejan pasar la luz y en otro no. Pero en este caso lo que hacen es atraparla y perderla como calor. Fijaros qué desperdicio. O sea, la Smart Window convencional lo que hace es o deja pasar la luz o la bloquea, la atrapa y la pierde en forma de calor. Nosotros lo que queremos hacer aquí es un concentrador solar luminiscente dinámico. Es decir, que cuando deje pasar la luz no hay ningún problema, pero cuando no la deje pasar la atrapo, la envío a los bordes y la convierto en electricidad. Y eso se consigue, bueno, con nanotecnología, mediante una adecuada orientación de las moléculas. Si las moléculas están así, la luz pasa, o pasa la mayoría. Si están orientadas horizontalmente, la luz no pasa, y al no pasar, pues ¿qué hago? La atrapo, la envío a los extremos y genero electricidad. En definitiva, esto es el prototipo que tenemos ahora mismo, un concentrador solar luminiscente estático, y en el futuro querremos tener un concentrador solar luminiscente dinámico, es decir, una ventana que genere electricidad y que yo pueda permitir regular el flujo de luz. Esto es un ejemplo de vídeo como elemento de captura de energía en integración arquitectónica. Hay otros ejemplos donde se podría usar, ¿no? Simplemente comentar, bueno, pues estos son nuestros dispositivos con los que convivimos cotidianamente. No sé si os acordáis de este porque sois muy jóvenes, yo me acuerdo de este dispositivo. Aquí la batería del móvil duraba mucho más que aquí. Apple hizo un estudio y cuando uno usa el iPhone, el 90% de gasto energético se debe a la pantalla. La pantalla funciona mediante la técnica de retroiluminación y consume mucha luz. Bueno, pues podemos usar esas pantallas para recubrirlas con materiales luminiscentes, de forma que atrapen luz, generen electricidad y así realimenten o recarguen la batería. Eso podría ser usado en condiciones de luz artificial o en condiciones de luz solar. O sea que idealmente podríamos tener un móvil que se carga, aunque sea parcialmente, cuando está expuesto al sol. Esto pues solucionaría dos problemas. Por una parte carga la batería y por otra parte evita reflejos. Cuando yo estoy con mi móvil en la playa, hay una competición entre la luz que sale del móvil y llega a mis ojos y la luz del sol que pega en el móvil refleja y va a mis ojos, y en esa competición gana el sol. Si yo atrapo el sol, evito reflejos y genera energía. En definitiva, lo que quisimos mostrar aquí es pues, esta investigación que hacemos en IZMA, y es
que con estas pinturas luminiscentes podemos convertir el vidrio en un elemento de captura y generación de energía. Esto es una visión un poco así global. Si queréis preguntas o profundizar en algo más técnico, pues estamos abiertos ahí. Buenos días, la verdad que muy lindo lo que habló, muy interesante. Tengo una pregunta, pero porque he dicho que la eficiencia de un panel es un valor nominal que se calcula en base a la superficie. Hoy día hay que considerar que hay paneles fotovoltaicos más o menos estándar o a buenos productos de LG, por ejemplo, Ventú, que igual llegan a un 21-22% de eficiencia el panel. Es decir, que la célula está tranquilamente en un 3 porcentaje más. Sin embargo, estamos hablando de eficiencia nominal. Sabemos después que en operación, por ejemplo, uno de los problemas grandes de los paneles es el aumento de temperatura, con lo cual yo a unos 30 grados de temperatura ambiente y un buen nivel de irradiancia ya puedo tener un panel que está trabajando a 60 grados y me estoy perdiendo un montón de voltaje en todo ese hermoso proceso. Entonces yo me preguntaba ahí en la idea de la ventana solar, ¿cómo disipan el calor, siendo que tenemos que tener todo concentrado en una tira de células? Te agradezco la pregunta porque es un marketing bueno para esta ventana. Efectivamente, la celda fotovoltaica es un semiconductor y al semiconductor no le gusta el calor, pierde rendimiento, como bien dices. Con el concentrador solar, las pérdidas de calor tienen lugar aquí, pero además, o sea, que digamos que no llegan al semiconductor. Además, realmente, la mayoría no se pierde como calor, sino que se disipa como luz. Es decir, como tengo un material luminiscente, yo absorbo y no lo pierdo como calor. Esta chaqueta es absortiva. Absorbo y lo pierdo como calor. Por eso, cuanto más oscuro es, más calor tengo, ¿no? Entonces, estos materiales son luminiscentes. Entonces, cogen diferentes zonas del espectro y lo remiten como luz. Entonces, esa es otra gran ventaja de esto, que aunque esté a 60 grados centígrados, pues efectivamente yo no bajo el rendimiento. ¿Por qué? Porque las celdas siguen a la misma temperatura. Es muy buena pregunta la que hiciste, porque curiosamente, aunque suene raro, a las celdas solares no les gusta el sol. Quiero decir que uno dice Andalucía, Sevilla, qué bien. Pues no, las celdas solares donde mejor funcionan es en Pamplona, es la relación adecuada. Es decir, ese sol tiene un componente de calor y le baja el rendimiento. Bueno, pues aquí evitamos eso, porque a las celdas solo llega la luz además en la zona del rojo infrarrojo. Entonces, evitamos esas pérdidas de termalización que penalizan en forma de calor y de bajada de rendimiento. Entonces no es necesario un disipador, digamos. No es necesario, no, porque digamos que como es un material luminiscente, el electrón sube del nivel principal al nivel de semiconducción, y una vez allí, cuando lo remite, no lo remite como calor, sino que lo remite como fotón, como luz. De la banda de valencia a la banda de conducción hay una promoción del electrón, y cuando baja en forma de luz, no en forma de calor. ¿Y el vidrio tiene que ser vidrio? ¿Podría ser un policarbonato o algo? Efectivamente, puede ser un policarbonato. A ver, esto funciona por reflexión interna total, como la fibra óptica, ¿no? Es decir, la luz va... Aquí esto tiene un índice de refractividad de 1.5, el aire 1.0, entonces al llegar a la interface, pues esto es un espejo y refleja como la fibra óptica. Lo tenemos hecho con metacrilato. Esto concretamente es metacrilato, esto es vidrio. Lo tenemos hecho con policarbonato, es decir, son materiales que están en torno a, bueno, pues el vidrio 1,5, el metacrilato es prácticamente lo mismo, incluso con polímeros como el PDMS, una silicona, pues que está en torno a 1,45 también funciona. Es decir, lo que requieres es que el host material sea transparente. Muy bien, Gracias. Yo te quería hacer una pregunta, si comparamos una placa solar normal con esto, es decir, ¿cuál es el rendimiento en tamaño? ¿Cómo sería? Para sustituirlas, es decir, si vamos a hacer no la solución, a sustituir a las placas normales, ¿qué tendríamos que aumentar ese...? A ver, sí, está muy bien la pregunta, ¿no? La pregunta que nos hacen siempre, además un empresario es la que nos haría, ¿no? Vamos a ver, nosotros ahora estamos aquí con un prototipo de 30 por 30 centímetros, ¿no? Tenemos que tratar de escalarlo, cuando se escala siempre hay pérdidas, pero vamos a fijarnos en este prototipo de 30 por 30 centímetros, este concreto. Aquí yo puedo hablarte de una ganancia del 30%, ganancia eléctrica, que significa que genero un 30% de energía adicional respecto a un panel convencional, ¿no? Pero además consigo otra cosa, y es que es transparente, o sea, pues, porque aunque tenga color es transparente, otra cosa, opaco es que no pasa luz, pero además
que las celdas quedan en los bordes, con lo cual reduzco mucho costes. Podría llegar a un 250%. Pero claro, yo esta ventana puedo decir que atrape toda la luz que le llega. Entonces el que está aquí detrás no ve, no le pasa la luz. Entonces digamos que potencialmente pues puedo casi multiplicar por 3 el rendimiento con respecto a una celda convencional. Lo que pasa es que no lo hago. ¿Por qué? Porque si atrapo toda la luz, pues dentro quedan oscuras. Por eso pues buscamos una solución que sea pues un 30 o un 40% de absorción en determinadas zonas del espectro, o la futura que vamos a hacer pues es el Smart Window. Pero digamos que si quisiera hacer la ideal, pues con esto podría llegar a 3 veces más. Cuando escalemos, bueno, pues algo se perderá, ¿no? Y en esa que ahora sí es decir, siempre va a ser va a tener mayor rendimiento que la tradicional. Sí, a ver, el tema es, como hablamos en fotovoltaica, de el espectro, ¿no? El espectro, pues, el visible, el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano, pues estamos hablando pues desde 300 nanómetros a 750, 800 nanómetros, ¿no? Entonces el problema de las celdas convencionales es que solo cogen un poco de forma eficiente, es el infrarrojo cercano, rojo infrarrojo cercano, y aprovechan. Otra parte no lo aprovecha y otra parte pues se pierde en forma de calor, ¿no? Las pérdidas de termalización. Entonces aquí la ventaja que tenemos es que podemos coger de 350 o de 300 a 800, puedo coger todo el espectro y funciona. Esta ventana funciona con luz ultravioleta. Mira, aquí tengo también una luz ultravioleta. A ver, es esta que está aquí. Yo podría, si lo apagamos hasta lo podríais ver. Esta tiene, digamos, 2 tintes, el rojo y el ultravioleta. Con esta luz ultravioleta consigo que gire. Entonces esta es la ventaja de estos materiales, que yo puedo coger diferentes zonas del espectro. Es decir, de 350 a 800 nanómetros lo puedo aprovechar, ese ancho de banda espectral. Y si yo solo quisiera generar energía y no me preocupase que entrase luz en mi interior, lo que hacía era aumentar la concentración de las moléculas y capturaría más. ¿Y para cuándo podríamos tener esto ya de forma comercial para los consumidores? ¿Cuándo estimas tú que todo este proceso podría...? Bueno, pues mira, te podemos hablar un poco... Nosotros empezamos con un prototipo de 2 por 2 centímetros, ahora estamos en 30 por 30, porque claro, cuando multiplico el tamaño por 15, no significa que multiplica por 15 la eficiencia, o sea, hay pérdidas, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo, como IZMA, como bien decía Daniel, trabajamos con empresas y ahora vamos a empezar un proyecto con una empresa que lo que nos va a hacer es escalar el vidrio. Entonces, claro, nosotros como laboratorio podemos llegar a 30 por 30, como mucho 50 por 50, queremos llegar pues a 5 por 5 metros o cosas así. Necesitamos ya también, pues por una parte, hacer nuevas pinturas que sean un poco más baratas y que al mismo tiempo permitan que en esos vidrios no se pierda, ¿no? Porque claro, el problema es que cuando tú iluminas aquí, la luz tiene que viajar desde aquí hasta el borde, hay pérdidas. Si es más largo, pierde más. Entonces, nosotros tenemos un proyecto de 1 año y medio para hacer escala de las dimensiones. Luego vendrá, esperemos, otro segundo proyecto para hacer un poco más real. Bueno, pues si todo fuese bien, pues a lo mejor estamos hablando de 5 años, pero esto es muy complicado, ¿no? En Europa se habla del Valle de la Muerte y es que mandar algo al laboratorio al mercado es muy complicado. O sea, podríamos teóricamente, pero a lo mejor de repente en 1 año, pues alguien saca algo disruptivo totalmente diferente que funciona mejor, ¿no? Ya estoy esperando para cambiar las ventanas a que salga esto. Te damos una primera gratis, ¿no? Yo creo, sí, y a José Luis, sí. Pero bueno, un poco más adelante, que esta no te da para nada. Una consulta, ¿qué tiempo de duración tiene este material y qué nivel de degradación tiene con respecto al tiempo? Sí, es una pregunta también que nos hacen siempre, ¿no? A ver, si tuviésemos aquí materiales inorgánicos como Quantum Dots, selenio de cadmio, la duración es muy grande, ¿no? Pues podríamos hablar de 30 años a lo mejor, ¿no? Nos gustan más los materiales orgánicos porque son más baratos y porque son biodegradables, ¿no? Claro, el material orgánico, hay que ser sincero, se degrada con la luz, ¿no? Entonces podríamos tener, pues hace unos años, un material orgánico que en 5 años o en 10 se degradase. Pero hoy en día ese problema está bastante solucionado, porque la industria OLED, o sea, la LED es fuentes lumínicas inorgánicas, OLED es Organic LED, está desarrollando filtros, es decir, o aditivos que te previenen esa degradación. Entonces nosotros estos vidrios, con estas pinturas, pues podríamos estimar una duración de unos 20 años, a día de hoy, porque la industria OLED ha trabajado muchísimo para desarrollar pues, capas protectoras pues, que evitan esa fotodegradación. Nosotros aquí, en este caso, por ejemplo, la degradación mayor sería la fotodegradación, pero que se puede proteger por los avances en la industria OLED,
por aditivos que tenemos que evitan la fotodegradación. Luego hay otro problema que sería la intemperie y la humedad, pero lo normal sería, pues muchos edificios son doble cristalamiento, la capa de pintura estaría por el interior, para que no se tocase, no se venía. Entonces digamos que estaría en el interior y dentro habría el vacío o un gas inerte, ¿no? Entonces digamos que el tema de la degradación, bueno, no es un tema que nos preocupe, porque se lleva 30 años trabajando en la industria OLED precisamente para eso, para evitar la degradación de las moléculas orgánicas. Alan Higger recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los polímeros conductores de la electricidad y creó una empresa, Conarca, que hacía células solares muy pequeñas, pero eran muy poco eficientes cuando las escalabas y no duraban 2 telediarios. Entonces, desde hace 30 años para aquí se lleva trabajando en eso. Entonces hay mucho terreno avanzado. Conarca ya no avanza más. Cerró. Conarca cerró hace unos años, a pesar de todo el marketing, que sería un líder mundial como Alan Higger. A ver, el problema de las células solares orgánicas, Alan Higger tiene pues células solares orgánicas con una eficiencia de 15%, de 20%, pero en 2 por 2 centímetros. Cuando escalaba, perdía muchísima eficiencia y además se degradaba. Eso se encontró, ese era un problema, y otro problema que por el medio, pues los países asiáticos empezaron a vender celdas por debajo del precio de coste. Entonces, bueno, pues todo eso hizo que se resintiera, ¿no? Pero bueno, eso sabéis más los empresarios. Pero no, Conarca ya no existe, desgraciadamente, ¿no? ¿La humedad ha afectado? A ver, la humedad, vamos a empezar a hacer ensayos. A ver, a las moléculas orgánicas les afecta la humedad, pero por esto decía que en realidad aquí lo normal sí es, si tienes un doble cristalamiento, estaría en el medio, ¿entiendes? O sea, si yo tengo aquí este vidrio y aquí tengo otro, el tinte estaría por la cara interior. La humedad sí que lo afecta, pero bueno, lo mismo, yo pondría pues otra capa protectora, ¿no? O sea, esto ya, por ejemplo, en el silicio, o sea, en las celdas fotovoltaicas de silicio convencionales, que hay gente experta lo sabe, pues la última capa es una capa de EVA, un polímero que es muy transparente y que te previene de la degradación de muchos factores, ¿no? Porque si en lugar de la ventana que no te interese la luz, lo pones en el tejado. No, en el tejado podría ser, y ahí sí que puedo decir, voy a meter muchísimas moléculas, mucha concentración, que absorba lo máximo posible. Sí, sí, eso es otra aplicación. Efectivamente. Pues es más efectivo. Sí. Nosotros lo medimos aquí un poco por la parte de la fotovoltaica transparente, que es un gran reto hoy en día, pero por supuesto que sí podría ser en el tejado también. Y aprovechar el 100%. Sí, podría ser un edificio. Pues veis, para las próximas edificaciones de Avilés vamos a. ¿Y de esos son paneles esto entonces? ¿Redondo acá? No, yo creo que no. No es la misma tecnología. No, yo creo que no. No, porque si no nos adelantaron ya. Eso es decorativo. Pero mira, estaría bien. Mira, estos paneles, a ver, bueno, esto es simplemente de pintado, ¿no? Pero hay muchas, por ejemplo, si pensáis en el Mousac de León, son vidrios de colores con tintes puramente absortivos, que absorben la radiación y la pierden en forma de calor. Si en vez de absortivos fuesen luminiscentes, absorberían y remitirían. Es lo que os digo, que sorprendentemente a los arquitectos cada vez les gusta más el color. Bueno, aquí no suena raro, ¿no? Pero en Asturias es una casa con vidrios de colores, pero bueno, a lo mejor un rascacielos en Nueva York no es tan raro. ¿Queréis o alguna pregunta también, a lo mejor relativa a lo que expuso Daniel? Esto es un apartado concreto de lo que hacemos en el IFMA. Daniel dio una visión mucho más general de cosas que se hacen, ¿no? Y si no, pues ya estamos, creo que, en tiempo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y bueno, voy a estar de todas formas por aquí si queréis preguntar algo más.